Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Tamés y les voy a hablar acerca de la importancia de las habilidades verbales. Muchas veces una persona quiere expresar una idea y la piensa en su cabeza muchas veces para decirla correctamente. Sin embargo, al momento de expresarla en voz alta, la idea principal se distorsiona. Es por eso que hay que saber expresarse de forma clara, precisa y coherentemente. Pero ¿cómo podemos lograr una comunicación así? Un aspecto importante es el respeto. El respeto entre oyente y comunicador es primordial, ya que sin este se puede pensar que no hay interés en lo que se está hablando. Otro aspecto importante es saber llamar la atención del oyente. Esto se puede lograr haciendo referencia a algo que les guste o que entiendan. También depende mucho de la edad y del entorno en el que las personas viven. También es importante saber hablar con seguridad y claridad. Otros puntos que ayudan a ser un buen comunicador son mirar a la persona cuando se está hablando, no interrumpir, hacer preguntas acerca del tema, no cambiar del tema, ser empáticos con el comunicador y es muy importante nunca juzgar a la persona, sino al contenido de lo que se está hablando. Una estrategia para poder lograr ser un buen comunicador es la de las 3 V que se fundamenta en los estudios de Albert Mehrabian. La primera V hace referencia a los elementos visuales, los cuales son los gestos, la postura, el vestuario, los accesorios y el entorno en el cual el comunicador está hablando. La segunda V son los aspectos vocales, los cuales son el tono, el timbre, la modulación, la entonación y el volumen de voz. La tercera V hace referencia a los elementos verbales, los cuales son el habla. El habla es la forma individual del lenguaje, es decir, es como una persona estructura sus oraciones, palabras, verbos, adjetivos y sustantivos para poder expresar un mensaje. Es por esto que un solo mensaje puede ser expresado por distintas personas de distintas maneras. Para concluir, si llevamos a cabo estos aspectos, podremos lograr ser buenos comunicadores y así saber expresar un mensaje de manera clara, precisa y coherentemente. Muchas gracias. La comunicación tiene un sentido dinámico y dialéctico, lo que quiere decir que la información siempre debe estar circulando. Dentro de la comunicación existen dos personajes. Uno es llamado el emisor y el otro el receptor. El emisor es la persona encargada de exponer sus ideas o exponer algún tema. Puede ser dentro de un diálogo o en una exposición. Y el receptor es esa persona o esas personas las cuales están encargadas de adquirir esa información y absorberla para luego ellos poder dar una opinión más amplia sobre ese tema o en el diálogo que están teniendo. Dentro de la comunicación existe una estrategia la cual es llamada escucha activa. La escucha activa fue creada por Carl Rogers con la intención de que el receptor haga entender al emisor que se le ha comprendido. Para ser un buen receptor y poder usar esta estrategia se necesita la habilidad de escuchar y la habilidad de saber leer las expresiones no verbales como son los ademanes y los gestos y así poder expresar de una manera más perfecta lo que el emisor le quiso decir. Escuchar es más difícil que hablar, pues existen ciertos obstáculos que hacen que nos perdamos del tema por el simple aburrimiento, no dormimos bien o porque nos distraemos con lo demás. Algunos de estos obstáculos son la atención dividida, que es perderte en el contexto en lo que está a tu alrededor. La atención a nosotros mismos, el pretender que se escucha, que es una de las más comunes, y el de minimizar al interlocutor. Esto quiere decir que pensemos que la persona no es capaz de expresar sus ideas ante nosotros o expresarnos y darnos más detalladamente algún tema. Esto se debe evitar, pues así tenemos una mejor comunicación entre nosotros mismos. Existen ciertas actitudes que nos ayudan a esto. Algunas de ellas son el no interrumpir, el dejar hablar a esa persona, el mostrar empatía con la persona que está al frente, pues hablar frente a un público no es fácil. Mostrar interés por lo que nos está diciendo, si es un diálogo, y el de enfocar nuestra atención hacia esa persona y no perdernos en lo que está a nuestro alrededor. La escucha activa crea un ambiente de paz y de confianza. Si estamos trabajando en equipo para hacer algún proyecto o alguna tarea, hace que exista mejor cooperación cuando oímos las ideas de los demás y así poder nosotros brindarlas de nosotros mismos. También existe un aprendizaje mutuo, pues esa persona al exponer sus ideas nosotros podemos saber lo que él piensa, lo que siente y así poder nosotros también ayudarlo si es que lo necesita o poder expresarnos
de una manera correcta hacia lo que se nos está diciendo. Mi nombre es Diana Valdés y voy a hablar sobre la expresión oral. Esta es una capacidad comunicativa que abarca desde la gramática, el léxico y la pronunciación, hasta los elementos socioculturales y discursivos. Es una destreza que es significativa para muchas actividades, como ser pertinente al dialogar. Utilizar de manera correcta la expresión oral es centrarse en su mensaje, su forma y cómo se proyecta. Cabe destacar que hay dos tipos de expresión oral, la espontánea y la reflexiva. La primera, también conocida como cotidiana, es la que se utiliza en la mayoría de las situaciones, como cuando se desea expresar una opinión o argumentar algo. Esta no contiene una forma específica de estructura, ya que se forma conforme avance la conversación y las respuestas del oyente. Asimismo, es común encontrar muletillas, divagaciones, entre otras incorrecciones lingüísticas. Por otro lado, la expresión oral reflexiva contiene una estructura más elaborada, ya que busca persuadir al oyente. Asimismo, contiene un vocabulario más seleccionado y variado. Podemos encontrar la expresión oral reflexiva tanto como cuando se argumenta, se narra, se dialoga y se describe. En la descripción se busca crear una imagen mental del contexto usando sus características, cualidades o usos. En esto suelen abundar los adjetivos calificativos. Por otro lado, en la narración, que es un texto narrado, ya sea contado de manera ficticia o real, tiene una estructura que se divide por el planteamiento, donde se expone los personajes y el lugar de la historia. Posteriormente está el nudo conflicto, donde se expone la trama, y finalmente el final, donde se finaliza la historia y supuestamente haber un final feliz. En la argumentación se busca defender una idea y asimismo se responde a las refutaciones de la otra persona. Está dividido por tesis, por nudo y por conclusión, donde finalmente se refuerza la tesis principal. Finalmente, en el diálogo existe un intercambio de ideas rápidas, puede ser tanto escrito como oral. En conclusión, la expresión oral es de suma importancia para nuestras vidas, ya que la utilizamos en nuestra vida diaria y nos definen como personas. Buenas tardes, mi nombre es Ilse Vázquez y hoy voy a hablar de las funciones del comunicador. El comunicador tiene el rol de expresar algo. Nos referimos a rol al conjunto de expectativas de comportamiento exigido a los que ocupan una posición social determinada. Al momento de expresarnos, utilizamos el rol del comunicador, por lo que dentro de nuestra sociedad cumplimos diferentes roles. Cada rol tiene una conducta y forma de expresarse determinada dependiendo del rol y la situación. De esta forma, el rol del comunicador tiene específicamente 5 funciones, según Zaccaris y Coleman. La primera es la función lingüística. Cuando el comunicador genera ideas, está utilizando la función lingüística, la cual define el estilo del mensaje. Dependiendo del contexto del mensaje, las ideas se ordenan y el comunicador selecciona el tratamiento que le va a dar a estas ideas, para después elegir el nivel de acuerdo a los receptores. La función es muy variable, ya que puede elegir cualquier tipo de lenguaje con el que se va a dar el mensaje, y de esta forma poder utilizar el mismo mensaje, modificarlo dependiendo a los receptores a los que se les va a dar. Así, la esencia del mensaje queda intacta, pero la estructura lingüística varía dependiendo del contexto y de los receptores. La siguiente función es la función social. Esta función es habilitada por el receptor y tiene relación con todo el contexto. Al representarse diferentes roles dentro de un sistema social, se empiezan a generar ciertas conductas y patrones dependiendo de cada actividad, por lo que el rol
por lo que la función social permite al comunicador interactuar correctamente en diversas situaciones y comunica lo que tiene el contexto. La siguiente función es la simbólica. La simbólica está representada por símbolos que se han ido interiorizando y con los cuales crean efectos ya sean negativos, positivos o destructivos, o conductas o ideas. Ideas pueden ser refiriéndose a un género, a un estatus social, etc. Otra de las funciones es la función cultural. Esta función permite que se valore las diferencias y similitudes de conducta en las culturas, que además de que la comunicación es el medio por excelencia para transmitir lo que es una cultura y todo lo que la conlleva. Esta función también permite apreciar las culturas a través del tiempo. La última función del comunicador es la función organizativa. Esta función permite que los individuos se organicen en base a jerarquías o puestos, además de que ayuda a generar y asignar roles y puestos.